Odette estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, mirando su reflejo con ese descontento especial que se apodera de ella antes de los eventos importantes. El vestido negro que había comprado 3 años atrás para el funeral de su tía Leander todavía le quedaba bien, aunque ahora le quedaba un poco más ajustado en la cintura. Se ajustó el cuello y trató de imaginarse cómo se vería entre los invitados al cumpleaños de su suegro. Jasper Crane cumplía 61 años y, como de costumbre, organizaba un gran evento. En la casa de Oak Street se reunirían todas las personas importantes de Torrance, propietarios de tiendas locales, directores de fábricas, funcionarios del ayuntamiento. Odette siempre se sentía fuera de lugar entre ellos, como una cajera de supermercado rodeada de gente acostumbrada a manejar grandes sumas de dinero. Sacó de su joyero los únicos pendientes de oro que tenía, un regalo de sus padres por su boda 8 años atrás. En aquel entonces, Leander le parecía un príncipe de cuento de hadas. Alto, con una mata de pelo oscuro y una sonrisa segura, la había dejado sin aliento en la cola del dentista. Luego vinieron meses de cortejo, en los que él aparecía todos los días en el supermercado, comprando de todo y charlando con ella en la caja, hasta que se acumulaba una cola de clientes descontentos. Leander acababa de empezar a trabajar en el concesionario de coches de su padre y estaba entusiasmado con sus planes de convertirse en el mejor vendedor de la ciudad. Hablaba de los coches con tal entusiasmo como si se tratara de seres vivos, y Odette lo escuchaba, fascinada no tanto por sus conocimientos como por la pasión con la que hablaba de su trabajo. Le gustaba cómo hacía planes para el futuro, cómo soñaba con tener su propia casa y sus propios hijos. Los hijos nunca llegaron. Al principio decidieron esperar a que Leander se estableciera en el negocio, luego a que ahorraran para comprar una casa, después a que la situación económica se estabilizara, y entonces Odette se dio cuenta de que Leander había dejado de hablar de hijos, como si el tema hubiera perdido toda relevancia para él. En lugar de hijos, tenían deudas. A Leander le gustaba impresionar a los clientes, llevándolos a restaurantes caros de ciudades vecinas, comprando trajes que costaban más que el sueldo mensual de Odette. Lo justificaba diciendo que era una inversión en su imagen, pero las cifras de los extractos bancarios hablaban por sí solas. En los últimos 2 años, algo había cambiado definitivamente en su marido. Se volvió más brusco, impaciente. Si antes al menos fingía interesarse por su día, ahora apenas respondía a sus preguntas, absorto en su teléfono. Además, aparecieron esas reuniones de trabajo que se alargaban hasta altas horas de la noche y de las que regresaba oliendo a perfume ajeno. Odette no era ingenua. Veía cómo miraba a otras mujeres, notaba los cambios en su comportamiento, pero cada vez que se decidía a hablar del tema, él la ignoraba o cambiaba de tema, y ella no insistía. Los conflictos le daban más miedo que la incertidumbre. El sonido de las llaves en la cerradura la hizo terminar rápidamente de peinarse. Leandro entró en la casa con cara de haber ganado la lotería. Ella lo oyó tararear algo mientras subía las escaleras. ¿Ya estás lista?, preguntó al asomarse al dormitorio. Llevaba un traje nuevo de color azul oscuro que ella no había visto antes. «Estás muy guapo». El cumplido salió automáticamente, sin mucho entusiasmo, pero Odette sintió una ligera alegría. Últimamente, él rara vez se fijaba en su aspecto. «Gracias. ¿Tú también tienes traje nuevo?» «Sí, lo compré la semana pasada. Mi padre dijo que hoy vendrían personas importantes y que había que vestirse adecuadamente». Leander se ajustó la corbata frente al espejo, claramente satisfecho con su reflejo. «Por cierto, tengo buenas noticias, pero te las contaré luego. No quiero llegar tarde». Odette quería preguntarle más, pero su marido ya se dirigía hacia la salida. Cogió rápidamente su bolso y lo siguió, cerrando la puerta. En la calle hacía una fresca tarde de octubre y se estremeció,
lamentando no haber cogido un chal. ¿Qué noticias?, preguntó al sentarse en el coche. Ya lo verás. Leander arrancó el motor y sonrió con satisfacción. Te diré una cosa, nuestra vida va a cambiar pronto para mejor, mucho mejor. En su voz había una seguridad que Odette no había oído en mucho tiempo. Una parte de ella quería creer que todo iba a salir bien, que volverían a ser la pareja feliz que habían sido en otro tiempo. Pero otra parte de ella se cayó con recelo, presintiendo que algo no iba bien. La casa de Jasper Crane estaba en la zona más prestigiosa de Torrance, en una calle donde todas las mansiones intentaban superar a las vecinas en tamaño y lujo. Desde lejos se veía que había muchos invitados. El aparcamiento frente a la casa estaba lleno de coches caros. Papá no ha escatimado en gastos, comentó Leander mientras aparcaba entre un brillante todoterreno y un elegante sedán. Menos mal que me compré un traje nuevo. Odette asintió con la cabeza mientras se arreglaba el vestido. En unos minutos entrarían en ese mundo de sonrisas y conversaciones mundanas, donde ella siempre se sentía una extraña. Pero hoy había algo especialmente inquietante. La casa de Jasper Crane les recibió con un murmullo de voces y el suave sonido del jazz que provenía del salón. En el amplio vestíbulo con suelo de mármol ya se agolpaban los invitados, con copas de champán en la mano y conversando en voz baja. Odette reconoció a la mayoría de los rostros. Eran las personas más influyentes de Torrance, de las que había leído en el periódico local o a las que había visto al volante de coches caros. «Leander, por fin», exclamó Jasper Crane, que apareció entre la multitud de invitados con una amplia sonrisa. A sus 61 años, parecía más joven gracias a que jugaba al golf con regularidad y a su costoso sastre. Las sienes canosas le daban un aire respetable y los penetrantes ojos azules que había heredado su hijo examinaban atentamente a cada uno de sus interlocutores. «Ah, aquí está la hermosa Odette. ¿Qué tal en el supermercado?». Odette sonrió con fingimiento. Jasper siempre hacía hincapié en su trabajo, como para recordarle la distancia social que los separaba. «Todo bien, gracias. Feliz cumpleaños». «Gracias, querida». Le dio un beso en la mejilla, oliendo a colonia cara y whisky. «Leander, tengo que hablar contigo más tarde. Hay algo importante». El hijo asintió con la cabeza y en sus ojos se reflejó un destello de comprensión. Odette se dio cuenta de ese intercambio de miradas, pero no le dio importancia. El padre y el hijo siempre tenían conversaciones de negocios relacionadas con el concesionario de coches. El camarero les ofreció champán y se dirigieron al salón. La habitación estaba decorada con buen gusto: cortinas pesadas, muebles antiguos, cuadros en marcos dorados. Junto a la chimenea se sentaban el alcalde de la ciudad, Richard Blackwood, y su esposa. Junto a ellos estaba el director del banco local, Thomas Green. Odette conocía a estas personas de vista, pero nunca había hablado con ellas personalmente. «Odette, ¿qué tal?». Se le acercó Margaret Stone, la esposa del propietario de la empresa constructora. Era una mujer corpulenta de mediana edad, con el pelo cuidadosamente peinado y una profusión de joyas en el cuello y las manos. «¿Cuánto tiempo sin verte?». «Bien, gracias». Odette dio un sorbo al champán, esperando que el alcohol la ayudara a relajarse. «¿Y ustedes qué tal?». «Genial. Acabamos de volver de Europa. Hemos pasado allí todo un mes. París, Roma, Barcelona. ¡Qué belleza! ¿Y ustedes, Leander y tú, tenéis pensado ir de vacaciones a algún sitio?». Odette sintió una familiar sensación de incomodidad. Sus últimas vacaciones de verdad habían sido hacía 3 años, y eso fue cuando fueron a visitar a unos parientes al estado vecino. «Aún no hemos hecho planes. El trabajo...». «Oh, claro, lo entiendo». Margaret asintió con simpatía que parecía sincera, pero que por alguna razón la molestó aún más. «Pero hay que descansar de vez en cuando. La vida es muy corta».
La conversación se interrumpió por una risa que provenía de otra parte de la habitación. Odette se volvió y vio a Leander rodeado de varios hombres. Estaba contando algo, gesticulando animadamente, y todos le escuchaban con atención. En esos momentos se convertía en el centro de atención, cautivando a la gente con su carisma y su seguridad. Pero lo que llamó la atención de Odette no fue el grupo de hombres, sino una mujer que estaba de pie cerca de la ventana, Calliope Vincent. Odette la conocía de vista. En Torrance todos se conocían, y Calliope trabajaba en el único salón de belleza decente de la ciudad. Alta, delgada, con una melena pelirroja y pintalabios brillante, parecía una estrella de cine entre las mujeres corrientes de la provincia. Calliope sostenía una copa de vino tinto y escuchaba atentamente la conversación de Leander, sonriendo de vez en cuando. Odette notó que la mirada de su marido se desviaba hacia ella varias veces, deteniéndose un poco más de lo que debería. «Es una chica guapa, ¿verdad?». Margaret siguió la mirada de Odette. «Calliope se mudó aquí hace poco, de una gran ciudad. Dicen que tuvo algún problema con un hombre». «Ah, ya veo». Odette dio otro sorbo al champán, tratando de hablar con indiferencia. «Sí, pero se ha adaptado rápidamente. Ya sabes cómo es. Joven, guapa, sin compromisos. Los hombres la rodean». Margaret bajó la voz hasta convertirla en un susurro confidencial. «Dicen que sale con alguien casado, pero nadie sabe con quién». Odette sintió un escalofrío desagradable recorriendo su espalda. Volvió a mirar a Calipso, que ahora reía de alguna broma, echando la cabeza hacia atrás. Su risa era grave, ronca, de las que los hombres encuentran especialmente atractivas. «Por cierto, ¿has oído las noticias sobre la fábrica?». Margaret cambió de tema, al parecer, al notar el cambio de humor de Odette. «No, ¿qué noticias?». «Dicen que no todo va bien. Los trabajadores se quejan de retrasos en el pago de los salarios y la dirección no da ninguna explicación clara. Mi marido trabaja con ellos en el suministro de materiales de construcción y dice que últimamente se comportan de forma muy extraña». Odette frunció el ceño. La fábrica de fertilizantes era uno de los mayores empleadores de Torrance. Allí trabajaba su padre. Allí trabajaban los padres de muchos de sus conocidos. Si empezaban problemas en la fábrica, eso afectaría a la mitad de la ciudad. ¿Qué está pasando exactamente? Nadie lo sabe con certeza, pero hay rumores de que los propietarios están buscando comprador. Ya sabes lo que eso suele significar. Margaret levantó las cejas significativamente. Odette asintió. Recordaba muy bien lo que había pasado con la fábrica textil 5 años atrás. Al principio se habló de modernización y nuevas inversiones, pero luego simplemente la cerraron, dejando sin trabajo a 300 personas. La conversación se interrumpió con una risa sonora. Calliope le decía algo a Leander, inclinándose hacia él tan cerca que su cabello casi le rozaba el hombro. Odette vio cómo su marido le sonreía, con los ojos brillantes por la atención de la bella mujer. «Disculpen, voy a por otra copa», murmuró a Margaret y se dirigió a la barra. El camarero le llenó la copa y Odette se detuvo junto a la barra, observando a su marido desde lejos. Leander estaba claramente disfrutando de la atención de Calliope, y ella le correspondía. Estaban apartados del resto de los invitados y su conversación parecía más íntima que una simple charla entre conocidos. «No te preocupes», dijo una voz familiar a su lado. Odette se volvió y vio a Sarah Mitchell, la esposa del veterinario local. Habían ido juntas al colegio y a veces se cruzaban en el supermercado. «Los hombres siempre admiran a las mujeres guapas. No significa nada». «No me preocupo», mintió Odette, pero su voz temblaba. «Claro que no te preocupas. Yo tampoco me preocupo cuando mi Jim se queda mirando a las chicas jóvenes». Sarah sonrió. «Pero en serio, Odette, no vale la pena enfadarse por eso. A todos nos pasan cosas así». Odette quería responder,
pero en ese momento vio que Calliope había puesto la mano sobre la de Leander y le estaba susurrando algo al oído. El gesto era demasiado íntimo para un encuentro casual, y Odette comprendió que sus sospechas tenían fundamento. La velada apenas había comenzado y ella ya se sentía como una extraña en esa casa, entre esas personas, junto a su marido, que miraba a otra mujer con un interés que hacía tiempo que no le había mostrado. Hacia las 9 de la noche, el alcohol había hecho su trabajo y el ambiente en la casa se había relajado. Los invitados se dividieron en pequeños grupos para hablar de los asuntos de la ciudad, compartir los últimos chismes y hacer planes para el futuro. Jasper Crane iba de un grupo a otro, recibiendo felicitaciones y disfrutando de su papel de anfitrión cordial. Odette estaba de pie junto a la chimenea, escuchando la conversación de las esposas de los empresarios locales sobre el próximo mercadillo benéfico. Las mujeres discutían quién prepararía qué premios se sortearían y cuánto dinero se conseguiría recaudar para la biblioteca local. La conversación era tranquila y predecible, pero Odette no podía concentrarse en las palabras. Su atención volvía constantemente hacia su marido. Leander había bebido más de lo habitual. Sus mejillas se sonrojaron, su voz se hizo más fuerte y su risa más sonora. Pasó de un grupo a otro contando chistes y compartiendo anécdotas del concesionario. En esos momentos podía ser realmente encantador, y Odette recordó por qué se había enamorado de él. Pero lo que más le preocupaba era cómo se comportaba con Calliope. La mujer pelirroja parecía atraer su mirada como un imán. Cuando ella pasaba de una parte de la sala a otra, él la seguía con la mirada. Cuando ella se reía de alguna broma, él se volvía para escuchar. Y cuando se encontraban cerca, se creaba tal tensión entre ellos que se podía sentir físicamente. «Odette, ¿me estás escuchando?» La voz de Margaret Stone la devolvió a la realidad. «Perdón, ¿qué decías?» «Te preguntaba si podrías ayudar con la decoración. Tienes unas manos muy hábiles. ¿Recuerdas lo bonito que decoraste el salón en la fiesta de la cosecha del año pasado?» «Claro, te ayudaré». Odette intentó sonreír, pero volvió a mirar a su marido. Leander estaba ahora junto a Calliope, junto a la gran ventana que daba al jardín. Hablaban en voz baja y, desde fuera, parecía una conversación íntima entre dos personas que se conocen bien. Calliope decía algo mientras le tocaba la mano, y él se inclinaba hacia ella más de lo que exigía la simple cortesía. «Parece que tu marido ha encontrado una interlocutora interesante», comentó en voz baja Sarah Mitchell, acercándose a Odette. «Solo están hablando». «Claro, solo están hablando». En la voz de Sarah se notaba el escepticismo. «Odette, no quiero meterme donde no me incumbe, pero...» «Entonces no te metas», respondió Odette con más dureza de la que quería. Sarah se encogió de hombros y se alejó hacia otro grupo de invitados. Odette sabía que había sido grosera, pero no podía controlarse. La situación se estaba descontrolando y ella no sabía cómo reaccionar. Decidida a no quedarse allí de pie mirando, se dirigió hacia su marido. Leandro estaba contando algo gracioso a Calliope, gesticulando con los brazos y casi derramando el vino de su copa. «Leandro», la llamó en voz baja, acercándose. Él se volvió y ella vio una ligera irritación en sus ojos. «¿Sí? ¿No es hora de irnos a casa? Es tarde». «¿Tarde?» Miró el reloj y se rió. «Odette, solo son las 9:30. La fiesta acaba de empezar». Calliope sonrió, observando la conversación con un interés mal disimulado. Llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba todas las virtudes de su figura, y el escote era lo suficientemente profundo como para atraer las miradas de los hombres. «Te presento a Calliope, mi esposa Odette». «Encantada de conocerte», dijo Calliope tendiéndole la mano. Su apretón fue firme, casi provocador. «Leander me ha hablado mucho de ti». Odette lo dudaba, pero no dijo nada. «Igualmente». Calliope trabaja en un salón de belleza. Es una auténtica maestra en su oficio. Leander hablaba con tal calidez que parecía conocerla desde hacía años.
Leander exagera, aunque me gusta mucho mi trabajo. Calliope bebió un sorbo de vino y añadió: Odette, si quieres cambiar de peinado, ven a verme. Me encantaría trabajar con tu cabello. La propuesta sonó amistosa, pero Odette percibió un doble sentido. Tu cabello necesita un arreglo. Tu aspecto deja mucho que desear. No te cuidas como deberías. Gracias, lo pensaré, respondió secamente. Calliope se mudó aquí desde Nueva York, continuó Leander, sin darse cuenta de la tensión entre las mujeres. ¿Te imaginas de Nueva York a nuestro pequeño Torrance? Es como pasar de Marte a la Tierra. Tu ciudad no es tan pequeña, y la gente aquí es muy interesante. Calliope miró directamente a Leander, y Odette comprendió que la insinuación iba dirigida a él. La conversación se volvía cada vez más incómoda, pero Leander parecía disfrutar de la atención de la bella mujer. Le habló de los lugares de interés de Torrance, le recomendó restaurantes y se ofreció a enseñarle los alrededores. Odette se quedó de pie a su lado y se sintió invisible. Leander, vamos, vámonos, intentó una vez más. Odette, relájate, no salimos mucho. Él dio un gran trago de vino y se volvió hacia Calliope. Las mujeres siempre quieren irse a casa. Los hombres, en cambio, a veces solo necesitamos hablar con gente interesante. Calliope se rió con esa risa tan grave que Odette ya había llegado a detestar. Sí, lo entiendo. Los hombres necesitáis estímulos intelectuales. Exacto. Ya ves, Calliope lo entiende. Leandro se volvió hacia su esposa. No seas tan hogareña. La palabra hogareña sonó como un insulto. Odette sintió que le ardían las mejillas por la vergüenza y la rabia. Varios invitados que estaban cerca se volvieron hacia ellos, intuyendo el conflicto. No soy hogareña, solo creo que... ¿Qué crees?, la interrumpió Leandro, con un tono agresivo en la voz. Que no tengo derecho a hablar con mujeres guapas. ¿Que debo quedarme en casa discutiendo contigo las facturas de la luz? Odette se sintió desconcertada. No esperaba tal brusquedad, sobre todo delante de extraños. Calliope observaba la escena con evidente interés, disfrutando claramente de lo que estaba sucediendo. Leander, has bebido. Hablemos en casa. ¿Bebido? Se rió demasiado fuerte. Solo me he relajado, por primera vez en mucho tiempo, y tú quieres estropearlo todo otra vez. Se giró bruscamente para dejar la copa en el alféizar de la ventana, pero el movimiento resultó torpe. El vino tinto se derramó de la copa directamente sobre la blusa blanca de Odette, dejando una mancha brillante en el pecho. Se hizo el silencio. Odette miró la mancha, sin poder creer lo que veían sus ojos. El vino estaba frío y pegajoso, y se filtraba a través de la tela hasta la piel. Lo siento, dijo Leander, pero en su voz no había sincero arrepentimiento. Más bien sonaba irritado, como si ella fuera la culpable de lo sucedido. Calliope se rió, primero en voz baja, luego más fuerte. Vaya, qué vergüenza. Algunos invitados también sonrieron, pensando que se trataba de un divertido accidente. Odette se quedó en medio de la sala con una enorme mancha de vino en la blusa, sintiéndose humillada e indefensa. «Vamos a limpiarlo», dijo en voz baja, dirigiéndose hacia la salida del salón. Pero Leander no la siguió. Se quedó junto a Calliope, que seguía riéndose de lo sucedido. En ese momento, la música se detuvo de repente, de forma abrupta, sin previo aviso, como si alguien hubiera desconectado el cable de la toma de corriente. En la casa se hizo un silencio total y todos los invitados se volvieron hacia el origen del sonido. En la puerta estaba Oswald Merritt. Oswald Merritt parecía como si acabara de salir del trabajo. Llevaba unos vaqueros desgastados, una camisa a cuadros y una vieja chaqueta de cuero que Odette recordaba de su infancia. Tenía el pelo canoso peinado hacia atrás con cuidado, pero su rostro mostraba signos de cansancio y algo más. Una determinación que endurecía su mirada. Entre los invitados elegantemente vestidos parecía un lobo entre caniches.
58 años de trabajo en la fábrica habían dejado huella en su aspecto: hombros anchos, manos callosas, espalda recta de quien está acostumbrado al trabajo físico. Pero ahora había algo nuevo en su postura que hizo que todos los invitados se callaran y se volvieran hacia él. Odette sintió una mezcla de alivio y inquietud al ver a su padre. Alivio porque su aparición desviaba la atención de su vergüenza por la mancha en la blusa. Inquietud porque Oswald nunca iba a las fiestas de los Crane sin invitación, y la expresión de su rostro indicaba que había sucedido algo grave. ¿Oswald? Jasper Crane rompió el silencio primero, acercándose al invitado inesperado. En su voz se notaba sorpresa mezclada con un ligero enfado. ¿Qué te trae por aquí? ¿Ha pasado algo en la fábrica? Oswald miró lentamente a los allí reunidos. Su mirada se detuvo en su hija, al notar la mancha de vino en su blusa. Luego se deslizó hacia Leander, que seguía de pie junto a Calliope, y finalmente se posó en el dueño de la casa. Se podría decir así. Su voz era tranquila, pero sonaba firme. Jasper, creo que a tus invitados les interesará conocer las noticias. El ambiente en la sala se volvió tenso. Los invitados sentían que algo inusual estaba sucediendo, pero aún no sabían qué. El alcalde Blackwood frunció el ceño. El banquero Green dejó su copa y las mujeres dejaron de charlar y escucharon con atención. Oswald, ¿podemos hablar en privado? Jasper intentó controlar la situación, pero su voz delató su nerviosismo. No, creo que todos deberían escuchar. Oswald dio un paso adelante y los invitados se apartaron instintivamente, formando un semicírculo a su alrededor. Especialmente aquellos que trabajan en la fábrica, y aquí hay unos 10, si no me equivoco. Odette sintió que su corazón se aceleraba. Su padre hablaba de la fábrica, y eso significaba malas noticias, muy malas, a juzgar por su tono. Esta tarde nos han convocado a una reunión de emergencia, comenzó Oswald sin apartar la mirada de Jasper. El director ha anunciado que la fábrica va a cerrar. Definitivamente. Dentro de un mes se detendrán todas las líneas de producción, se desmontará el equipo y se derribarán los edificios. Un estruendo de voces indignadas recorrió la sala. Los invitados comenzaron a hablar todos a la vez. Algunos expresaban su incredulidad, otros hacían preguntas, otros simplemente exclamaban de sorpresa. En la fábrica de fertilizantes trabajaban casi 1000 personas. Era una de las empresas más antiguas de Torrance. Es imposible, dijo el director del banco, Thomas Green. La fábrica es rentable, hay pedidos. ¿Por qué cerrarla? Precisamente por eso, respondió Oswald, volviéndose hacia él. Porque el terreno en el que se encuentra la fábrica vale más que la propia producción. Los promotores inmobiliarios han ofrecido tal cantidad por él que los propietarios no han podido resistirse. Jasper palideció. Abrió la boca para decir algo, pero Oswald no le dejó hablar. Y ahora viene lo más interesante. ¿Saben quién vendió ese terreno a los promotores inmobiliarios? Oswald hizo una pausa y miró a los invitados que se habían quedado en silencio. Nuestro estimado homenajeado, Jasper Crane. Se hizo un silencio ensordecedor. Todas las miradas se dirigieron al dueño de la casa, que estaba de pie en medio de su lujoso salón, como un animal acorralado. Eso no es cierto, logró decir Jasper. Oswald, no conoces todos los detalles. ¿Que no lo sé? Oswald sonrió, pero sin alegría alguna. Llevo 40 años trabajando en esta fábrica. 40 años. Empecé como simple obrero y llegué a jefe de turno. Pensaba que trabajaría allí hasta la jubilación, y resulta que hace 6 meses ya decidiste nuestro futuro. El alcalde Blackwood intentó intervenir. Jasper, ¿es eso cierto? ¿De verdad estás involucrado en la venta de la fábrica? Jasper Crane parecía querer desaparecer. Su rostro se cubrió de manchas y sus manos temblaban ligeramente. Es una situación complicada. La fábrica estaba perdiendo rentabilidad. Necesitábamos inversiones.
¡Tonterías!, lo interrumpió bruscamente Oswald. La fábrica funcionaba bien. Sí, los beneficios no eran los mismos que hace 10 años, pero la empresa se mantenía a flote. Y tú decidiste ganar dinero rápido a nuestra costa. Odette observaba lo que sucedía como hipnotizada. Nunca había visto a su padre así, enfadado, intransigente. Normalmente era un hombre de pocas palabras, que prefería los hechos a las palabras, pero ahora las palabras brotaban de él como un torrente, como si se hubiera roto un dique. ¿Sabéis qué es lo más ruin?, continuó Oswald. No solo vendió la fábrica, lo hizo en secreto, a través de empresas ficticias. Nos enteramos hoy, cuando ya estaba todo decidido. 1000 personas se quedan sin trabajo y él, señaló a Jasper. Él está celebrando su cumpleaños en su mansión. Los invitados estaban en estado de shock. Algunos de ellos trabajaban en la fábrica o tenían familiares allí. Otros hacían negocios con la empresa. Todos comprendían que el cierre de la fábrica afectaría a toda la ciudad. «Papá», llamó Odette en voz baja, acercándose a su padre. La mancha de vino en su blusa parecía ahora un incidente sin importancia. Oswald abrazó a su hija con un brazo, sin apartar la mirada de Jasper. «No pasa nada, hija. Solo había que decir la verdad». «Oswald, hablemos con calma», intentó Jasper. «Quizá haya una solución». «¿Qué solución? Ya has firmado todos los documentos. Has recibido el dinero. Los constructores empiezan mañana a preparar el terreno». Oswald negó con la cabeza. «¿Sabes lo que más me molesta? No es que hayas destruido la fábrica, es que lo has hecho a escondidas como una rata». La palabra chivuo sonó especialmente ofensiva en ese contexto. Algunos invitados se estremecieron, otros se miraron entre sí. El ambiente festivo se había echado a perder por completo. Leander, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se adelantó de repente. «Escucha, Oswald, no deberías hablar así a mi padre. No conoces todos los detalles». «¿Y tú sí?». Oswald se volvió hacia su yerno y Odette vio algo nuevo en sus ojos: desprecio. «Claro que sí. Seguro que tú también estás metido en el asunto». Leander se sonrojó. «Son negocios. A veces hay que tomar decisiones difíciles». «Decisiones difíciles», repitió Oswald. «Es fácil hablar de decisiones difíciles cuando no afectan a tu vida. ¿Acaso tú y yo vivimos del aire?». Odette sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Así que Leander sabía realmente los planes de su suegro. Lo sabía y no había dicho nada. Y ella había estado pensando en sus infidelidades, sin sospechar nada más grave. Los invitados comenzaron a retirarse discretamente hacia la salida. Nadie quería ser testigo de un drama familiar que, además, afectaba el destino de la mitad de la ciudad. El alcalde Blackwood intentó decirle algo a Jasper, pero éste solo hizo un gesto con la mano, dando a entender que la conversación había terminado. Calliope también se disponía a marcharse, pero Odette se fijó en la mirada que le había dirigido a Leander, llena de dudas y recriminaciones. La bella mujer de la gran ciudad claramente no tenía intención de involucrarse en los escándalos de un pueblo provinciano. La fiesta había terminado, pero algo nuevo estaba comenzando, y Odette sentía que su vida nunca volvería a ser la misma. El salón de Jasper Crane se había quedado medio vacío. Los que se habían quedado se reunieron en pequeños grupos, hablando en voz baja. El ambiente festivo se había evaporado por completo, dando paso a la tensión y la desconfianza. Los camareros estaban desconcertados, con las bandejas en las manos, sin saber si seguir sirviendo o empezar a recoger. Odette seguía junto a su padre, sintiendo el calor de su mano en su hombro. Oswald respiraba con dificultad, como si acabara de terminar un trabajo pesado. 40 años de ira reprimida habían salido a la luz en pocos minutos y ahora parecía a la vez devastado y aliviado. Jasper Crane estaba de pie junto a la chimenea, apretando una copa de whisky en la mano.
Tenía el rostro sombrío y evitaba mirar directamente a los invitados que quedaban. Todo su aspecto delataba a un hombre que había sido sorprendido en el lugar del crimen y ahora pensaba frenéticamente en cómo salir del apuro. «Jasper», le dijo el alcalde Blackwood, acercándose a él y bajando la voz. «Necesito detalles. Si es cierto, el ayuntamiento debe saberlo con antelación. Tenemos planes de desarrollo que se han elaborado teniendo en cuenta la fábrica». «Richard, ahora no», lo interrumpió Jasper. «Es una velada familiar». «Era familiar», intervino Oswald sin apartarse de su hija. «Ahora afecta a toda la ciudad. 1000 puestos de trabajo, Jasper, 1000 familias. Y tú has decidido su destino a puerta cerrada». El alcalde negó con la cabeza. «Si Oswald dice la verdad, nos has puesto a todos en una situación muy difícil. El 30% del presupuesto municipal depende de los impuestos de la fábrica». «No es tan sencillo», comenzó Jasper, pero su propio hijo lo interrumpió. «Papá, ¿quieres parar?». Leander se alejó de la ventana, donde estaba de pie con aire sombrío. «Oswald tiene razón. Deberíamos haber avisado a la gente con antelación». El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Odette sintió cómo su padre se tensaba a su lado. Leander acababa de confirmar lo que Oswald ya sospechaba. Él sabía lo que planeaba su padre. «Leander», dijo Odette en voz baja, «¿lo sabías?». Su marido se volvió hacia ella y en sus ojos vio una mezcla de culpa e irritación. «Por supuesto que lo sabía. Es un asunto familiar». «Un asunto familiar», repitió Oswald con amargura. «¿Y cuánto te han pagado por ello?». Leander se enfureció. «Nadie me ha pagado nada. Solo sabía los planes de mi padre, eso es todo. Lo sabías y no dijiste nada». Odette lo dijo más para sí misma, pero todos los presentes la oyeron. ¿Y qué debía hacer? ¿Arruinar el negocio familiar? ¿Contarle a todo el pueblo los asuntos privados de mi padre? «Contárselo a tu mujer», respondió Odette en voz baja. «Al menos a tu mujer». Leander la miró como si hubiera dicho algo estúpido. «¿Para qué? Tú no entiendes nada de negocios». Esa frase sonó como una bofetada. Odette sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia. No entiende de negocios. Claro, ¿qué puede entender de negocios una simple cajera de supermercado? «Leander», intervino el banquero Thomas Green, «si lo sabías de antemano, ¿por qué no avisaste al banco? Tenemos importantes compromisos crediticios con la fábrica». «No es mi responsabilidad», respondió Leander, pero su voz sonaba menos segura. «¿Y de quién es entonces?», preguntó el alcalde. «Tú participas en el negocio familiar, como tú mismo dices». Odette observaba a su marido y veía cómo poco a poco se iba acorralando. Cada una de sus respuestas solo empeoraba la situación, revelando los verdaderos motivos de su silencio. «Diles la verdad, hijo», intervino Jasper de improviso. «Diles cuánto ganas con este trato». Leander se volvió bruscamente hacia su padre. «Papá». «¿Qué?». «Todos saben ya cuál es mi papel. Ahora cuéntales el tuyo». Jasper terminó su whisky y dejó el vaso en la repisa de la chimenea. «Leander recibe el 10% del importe del trato, por su silencio y su ayuda con los trámites». La cifra quedó suspendida en el aire. Odette calculó rápidamente en su cabeza. Si la fábrica valía millones, el 10% era una suma con la que ni siquiera podía soñar. Suficiente para comprar una casa, un coche, empezar una nueva vida. «¿Cuánto?», preguntó en voz baja. Leander no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Alrededor de $200,000», respondió Jasper en su lugar. «No está mal para un joven, ¿verdad?». Odette sintió que las piernas le temblaban. $200,000. Más de lo que había ganado en 10 años. Más de lo que su padre había ganado en toda su vida laboral. «¿Y tú ibas a contármelo?», le preguntó a su marido. «Claro. Solo estaba esperando el momento adecuado». Leander intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «Odette,
Entiéndelo, es nuestra oportunidad. Podremos empezar una nueva vida, comprar la casa de nuestros sueños, a costa de miles de trabajadores despedidos, concluyó Odette por él. Así es el negocio, así es el mundo. Quizá en tu mundo, intervino Oswald, pero en el nuestro se avisa a la gente cuando se les va a despedir. Calliope, que hasta ese momento había permanecido en silencio junto a la pared, se dirigió de repente hacia la salida. Leander se percató de su movimiento y se volvió. Calliope, ¿te vas? La mujer pelirroja se detuvo y lo miró con frialdad. Creo que la velada ha terminado. Pero habíamos quedado... ¿Quedaron en qué? Preguntó Odette bruscamente. Calliope sonrió. En vernos mañana por la noche. Leander quería enseñarme un restaurante nuevo en la ciudad de al lado. Se hizo un silencio absoluto. Incluso los invitados que quedaban dejaron de hablar y se volvieron hacia el trío. Odette miró a su marido, sin dar crédito a sus oídos. Mañana por la noche, repitió. Odette, no es lo que estás pensando, comenzó Leander. ¿Y qué estoy pensando? La voz de Odette se volvió más baja, pero con un tono peligroso. ¿Que mi marido queda con otras mujeres delante de todo el pueblo? Calipso se rió, con esa risa tan grave que Odette ya había llegado a odiar. Dios mío, qué drama. Leander, creía que estabas divorciado. Casi divorciado, respondió él rápidamente. ¿Casi? Odette sintió que todo se le revolvía por dentro. ¿Cuándo has tenido tiempo de estar casi divorciado? Leander se dio cuenta de que había dicho demasiado, pero ya era demasiado tarde. Me refería a que no somos muy felices en nuestro matrimonio. ¿Nosotros? Bueno, tú misma sabes que hace tiempo que todo se acabó entre nosotros. Cada palabra era como un latigazo. Odette se quedó de pie en medio del lujoso salón, con una mancha de vino en la blusa, escuchando cómo su marido le explicaba a su amante por qué su matrimonio podía considerarse terminado. ¿Sabes qué?, dijo Calliope, mirando a Leander con una nueva expresión. He cambiado de opinión sobre lo de mañana por la noche. Tengo un principio, no salir con hombres casados, y menos aún con los que están metidos en escándalos en la ciudad. Se dirigió hacia la salida, pero se volvió en el umbral. Odette, si quieres un nuevo peinado, no dudes en pedírmelo. Creo que pronto necesitarás un cambio. Tras su marcha, el salón parecía aún más vacío. Los invitados restantes se despidieron apresuradamente del anfitrión y se marcharon, conscientes de que habían sido testigos no solo de la ruina de la fábrica, sino también de la familia. Odette se quedó junto a su padre y miró a su marido, que en una sola noche había perdido su dinero, a su amante y lo que le quedaba de reputación. Pero, curiosamente, no sentía lástima por él. El salón quedó casi vacío. Solo quedaron los miembros de la familia. Jasper junto a la chimenea, Leander junto a la ventana y Odette con su padre en el centro de la habitación. Los camareros desaparecieron llevándose consigo los restos del banquete. El silencio era pesado, lleno de acusaciones tácitas y revelaciones amargas. Oswald se dejó caer lentamente en un sillón, pareciendo de repente más viejo que sus 58 años. La explosión emocional le había quitado muchas fuerzas, pero sus ojos aún ardían con determinación. Odette se sentó en el brazo del sillón, instintivamente buscando estar más cerca de la única persona en la que confiaba en ese momento. Oswald, dijo Jasper, dejando la copa vacía en la repisa de la chimenea. Entiendo tu indignación, pero no conoces toda la historia. ¿Que no la conozco? Oswald sonrió con amargura. 40 años en el mismo trabajo y ¿no conozco la historia? Entonces, acláreme. Jasper recorrió la habitación, ordenando sus pensamientos. A la luz de la chimenea, su rostro parecía demacrado y su caro traje no podía ocultar el cansancio y la confusión. La fábrica realmente estaba perdiendo rentabilidad, no en un año, sino gradualmente,
Durante los últimos 5 años, la competencia con los fabricantes extranjeros, las nuevas exigencias medioambientales, la necesidad de modernizar el equipo, enumeró los problemas con los dedos, como si leyera un informe. Las inversiones necesarias para mantener la competitividad ascendían a millones. ¿Y por eso decidiste simplemente vender?, le interrumpió Oswald. Decidí actuar de forma sensata desde el punto de vista empresarial. Sensata. Oswald repitió la palabra con especial énfasis. ¿Y qué hay de sensato en engañar a la gente? Hace 6 meses viniste a la fábrica, reuniste a todo el personal y hablaste de planes de expansión. Prometiste nuevos puestos de trabajo y bonificaciones para Año Nuevo. Jasper frunció el ceño, como si esos recuerdos le causaran dolor físico. Quería mantener la estabilidad hasta el último momento. ¿Estabilidad? ¿O simplemente no querías que la gente empezara a buscar otro trabajo antes de tiempo? Oswald se levantó de la silla, recuperando la energía. ¿Sabes qué es lo más ruin de tu comportamiento? No es que hayas vendido la fábrica, es que nos has mentido a la cara mes tras mes. Odette escuchaba la conversación y sentía cómo algo se le revolvía por dentro. Recordaba aquel día, 6 meses atrás, cuando su padre llegó a casa extraordinariamente animado. Hablaba de los planes para la fábrica, de que la dirección por fin se había puesto manos a la obra en serio. Incluso mencionó un posible aumento de sueldo. «Papá», intervino Leander, «no podías anunciar el cierre con tanta antelación. Eso habría paralizado la producción». «¿Y ahora no la ha paralizado?», le espetó Oswald, volviéndose bruscamente hacia él. «Solo que ahora la gente no tiene tiempo para prepararse. No hay tiempo para buscar un nuevo trabajo, reciclarse, trasladar a las familias a otras ciudades». Leander intentó replicar, pero Oswald no le dejó hablar. «¿Sabes lo que me ha dicho hoy Frank Miller? Lleva 30 años trabajando en la fábrica y tiene 3 hijos. La mayor ha entrado en la universidad y los pequeños están en el colegio. Tiene 52 años. ¿Dónde va a encontrar trabajo en nuestra ciudad? ¿Quién va a contratar a un trabajador de 52 años sin formación específica?» Odette conocía a Frank Miller. Era un hombre tranquilo y honrado que todos los sábados compraba comida en su supermercado. Siempre saludaba y preguntaba cómo estaban. Tenía 3 hijos, y la mayor era el orgullo de la familia, la primera de la familia en ir a la universidad. «O tomemos a Dorothy Clark», continuó Oswald. 45 años, sola con 2 hijos tras el divorcio. Lleva 15 años trabajando en la contabilidad de una fábrica. ¿Crees que hay muchos puestos vacantes para contables en Torrance? Cada nombre golpeaba la conciencia de los presentes. No eran cifras abstractas, sino personas concretas con problemas concretos. Odette imaginaba sus rostros, sus familias, sus planes de futuro, que se habían derrumbado en un solo día. «Oswald, entiendo tus sentimientos», comenzó Jasper, pero no sonó convincente. «¿Lo entiendes? ¿De verdad?» Oswald dio un paso hacia él. «Entonces explícame por qué mentiste. ¿Por qué montaste hace 6 meses todo ese espectáculo con planes de desarrollo si ya estabas negociando con los promotores inmobiliarios?» Jasper se quedó callado, sabiendo que cualquier respuesta solo empeoraría su situación. «Yo te diré por qué», continuó Oswald. «Porque si la gente se hubiera enterado antes, habría empezado a dimitir, y tú necesitabas mantener la producción hasta el momento de la venta para que la fábrica pareciera una empresa en funcionamiento. Los compradores pagan más por una fábrica en funcionamiento que por unos edificios vacíos». La lógica era cruel, pero irrefutable. Odette miró a su suegro y vio en sus ojos la confirmación de las palabras de su padre. «Has utilizado a la gente como decorado», dijo Oswald en voz baja. «Les has obligado a trabajar durante meses sin saber que iban a ser despedidos. No les has dado tiempo para prepararse, para buscar alternativas». Leander no pudo soportar esas acusaciones.
Pero el dinero de la venta se puede utilizar para crear nuevos puestos de trabajo, para abrir otras empresas, invertir en el desarrollo de la ciudad. Se puede, admitió Oswald. ¿Y se hará? Esa simple pregunta quedó suspendida en el aire. Leander abrió la boca para responder, pero las palabras no le salían. Jasper, se dirigió Oswald al mayor de los Crane. Dile a tu hijo y a tu hija qué piensas hacer con el dinero de la venta. Jasper se estremeció ante esa mirada. Hay varias opciones. ¿Cuáles exactamente? Podríamos invertir en un concesionario de coches, ampliar el negocio. En un concesionario, repitió Oswald. Es decir, en el negocio familiar de los Crane. ¿Y qué planes hay para la ciudad? El silencio fue una respuesta elocuente. Odette miró a su marido y vio cómo poco a poco se daba cuenta de la verdadera magnitud de lo que estaba pasando. Leander siempre se había considerado un hombre de negocios inteligente, pero ahora resultaba que no era más que un hijo obediente, dispuesto a participar en cualquier plan de su padre en beneficio propio. Leander, dijo ella en voz baja, ¿de verdad creías que ese dinero se había ganado honestamente? Su marido se volvió hacia ella y ella vio irritación en sus ojos. Honestamente, Odette, esto es un negocio. En los negocios no hay conceptos de honesto y deshonesto, solo hay beneficioso y perjudicial. Para ti, quizá. Para toda la gente normal. Es que no entiendes cómo funciona el mundo. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Odette se levantó del reposabrazos del sillón y miró a su marido como si lo viera por primera vez. ¿Que no lo entiendo? Entonces explícamelo. Explícame cómo puedes mirar a los ojos durante meses a personas a las que vas a traicionar. Explícame cómo puedes cobrar dinero por guardar silencio sobre las desgracias ajenas. No es traición, es... ¿Qué? ¿Cómo lo llamas? Leander se quedó sin palabras, incapaz de encontrar las adecuadas. Y Odette se dio cuenta de repente de que tenía ante sí a un hombre al que no conocía en absoluto. Un hombre dispuesto a participar en el engaño de miles de personas por dinero. Un hombre que tiene amantes y les da citas, considerando a su esposa demasiado tonta para darse cuenta de nada. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo ella, mirando a su marido directamente a los ojos. No es que hayas participado en esta estafa, es que todavía no te das cuenta de que has hecho algo malo. Oswald se acercó a su hija y le puso la mano en el hombro. Es hora de irnos a casa, hija. Odette asintió, sintiendo de repente un cansancio terrible. La velada, que había comenzado como una fiesta familiar normal, se había convertido en una catástrofe que había destrozado no solo la imagen que tenía de su marido, sino toda su vida. El camino a casa transcurrió en silencio. Leander conducía con tensión, apretando el volante con los nudillos blancos. Odette estaba sentada a su lado, mirando por la ventana las calles familiares de Torrance, que bajo la luz de las farolas parecían extrañas y frías. Oswald se acomodó en el asiento trasero, suspirando de vez en cuando con tanta intensidad que parecía que aún no podía creer lo que había pasado. Su pequeña casa en Maple Street les recibió con la luz tenue del porche y el silencio. Cuando la compraron 8 años atrás, Odette pensó que era el comienzo de su historia familiar. Ahora, la casa parecía el decorado de una obra de teatro que estaba llegando a su fin. «Oswald, ¿quieres un café?», le ofreció Odette cuando entraron en el vestíbulo. «No me lo negues». El padre colgó la chaqueta en un gancho y se dirigió al salón, donde se dejó caer en un viejo sillón junto a la ventana. Leander se detuvo junto a la escalera que llevaba al piso de arriba. «Voy a cambiarme. Quédate con nosotros», dijo Odette sin volverse hacia él. «Necesito pensar». «¿En qué? ¿En cómo gastar $200,000? Leander se volvió bruscamente. «Odette, no empieces. Ya tengo suficientes problemas por hoy». «¿Tú tienes problemas?». Por fin se volvió hacia su marido, y en su voz resonó un tono de acero que él nunca había oído antes.
¿Y Frank Miller no tiene problemas? ¿Y Dorothy Clark? Eso es otra cosa. ¿Qué diferencia hay? Leander se frotó la cara con las manos. Escucha, yo no tengo la culpa de que cierren la fábrica. La decisión la tomó mi padre, yo solo... Solo te has llevado el dinero. Sí, lo he recibido. ¿Y qué hay de malo en eso? Me ofrecieron participar en el trato y acepté. Es una práctica comercial habitual. Odette lo miró con tanta atención, como si estuviera estudiando a un desconocido. Leander, ¿te das cuenta de que 1000 personas van a perder su trabajo? Lo sé, pero no puedo responsabilizarme de todos los habitantes de la ciudad. ¿Y de tu mujer sí? Esta pregunta lo pilló desprevenido. ¿Qué quieres decir? Podrías haberme avisado, decirme que mi padre se iba a quedar sin trabajo, darnos tiempo para prepararnos. Leander se encogió de hombros. ¿Y eso habría cambiado algo? La fábrica habría cerrado de todos modos. Habría cambiado que yo hubiera confiado en ti. Odette se dirigió a la cocina, sintiendo que le temblaban las manos por la tensión acumulada. Puso el café a hervir y se apoyó en la encimera, tratando de ordenar sus pensamientos. La noche había traído tantas revelaciones que le daba vueltas la cabeza. La infidelidad de su marido, su participación en el engaño a la ciudad, el dinero que había recibido a cambio de su silencio. Todo ello conformaba la imagen de un hombre al que ella no conocía en absoluto. Odette. Leander apareció en la puerta de la cocina. Hablemos con calma. Sí, se sentó en el borde de una silla, como preparándose para una rápida retirada. Entiendo que estés molesta, pero piensa con lógica. Ese dinero resolverá todos nuestros problemas. Podremos comprar una casa nueva, irnos de vacaciones, como siempre hemos soñado. A costa de la desgracia de otras personas. No a costa de ellos. La fábrica habría cerrado de todos modos con mi participación o sin ella. Odette sirvió café en 3 tazas, tratando de mantener la voz firme. ¿Y Calliope? ¿Ella también formaba parte de los planes de negocio? Leander frunció el ceño. Calliope es algo completamente diferente. ¿Qué es diferente exactamente? Es... Entre nosotros todo terminó hace mucho tiempo, Odette. Los dos lo sabemos. Ella dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café se derramó. ¿Nosotros? ¿O tú? Bueno, mira nuestra vida con objetividad. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fueran facturas y tareas domésticas? ¿Cuándo fue la última vez que salimos juntos? ¿Y tú lo propusiste? ¿Para qué proponerlo si ya sabes la respuesta? Leander se recostó en la silla. Te has vuelto tan... aburrida, Odette. Trabajo, casa, dormir. Trabajo, casa, dormir. Cada palabra era como un golpe. Odette se quedó de pie en medio de la cocina, escuchando a su marido enumerar sus defectos con la facilidad de alguien que lo tiene todo decidido desde hace tiempo. Aburrida, repitió ella. Sí, y Calliope me ha enseñado que la vida puede ser diferente, interesante, brillante. ¿Querida? Espetó Leander. ¿Qué tiene que ver el dinero? Que tu brillante vida con Calliope cuesta dinero, restaurantes, regalos, viajes, y ese dinero es de la venta de la fábrica. Lo estás complicando todo. O simplificándolo. Odette cogió 2 tazas de café y se dirigió al salón, donde estaba su padre. Oswald estaba sentado en un sillón, mirando por la ventana a la calle desierta. Al oír los pasos de su hija, se volvió e intentó sonreír, pero le salió triste. ¿Qué tal en la cocina? Leander me dice que soy una esposa aburrida y que él tiene derecho a una vida más emocionante. Odette le entregó la taza a su padre y se sentó en el sofá frente a él. Entiendo. Oswald bebió un sorbo de café y negó con la cabeza, pensativo. Sabes, nunca me gustó mucho tu marido. ¿Nunca? Desde el principio había algo en él que me inquietaba. Demasiado pulido, demasiado seguro de sí mismo. He visto a gente así en la fábrica.
Llegan, prometen el oro y el moro y luego desaparecen, dejando tras de sí un montón de problemas. Odette asintió. Y yo pensaba que solo estaba celoso. Quizá estaba celoso, pero lo principal es que sentía que no era de tu clase. Tú eres honesta, directa, y él... Oswald hizo un gesto con la mano. Hoy me he dado cuenta de que tenía razón. Desde la cocina se oyó el ruido de una silla al ser apartada. Un minuto después, Leander apareció en el salón con una taza en las manos. Oswald, quiero pedirte perdón por lo de esta noche, comenzó. La situación es complicada, pero encontraremos una solución. ¿Qué solución?, preguntó su suegro. Bueno, tal vez se podría destinar parte del dinero a ayudar a los trabajadores despedidos, crear un fondo o algo por el estilo. Oswald dejó la taza sobre la mesa y miró atentamente a su yerno. ¿Cuánto estás dispuesto a aportar de tus 200.000? Leander titubeó. Hay que discutirlo con mi padre, ver las cifras. Es decir, que todavía no hay nada concreto. Ya te lo he dicho, hay que calcularlo todo. Entiendo. Oswald se recostó en la silla. Dime, Leander, ¿cuándo te enteraste de los planes de tu padre de vender la fábrica? Hace unos 6 meses. ¿Y todo este tiempo no has dicho nada? Sí. ¿Ni siquiera cuando te hablé de los planes de expansión de la empresa que había anunciado tu padre? Leander asintió, claramente incómodo. ¿Ni siquiera cuando Odette estaba preocupada por nuestra situación financiera y pensaba en buscar un segundo empleo? No podía revelar un secreto comercial. El secreto comercial. Oswald sonrió. Interesante expresión. ¿Y cómo llamas a lo que le has hecho a tu mujer? ¿También secreto comercial? Leander se puso en guardia. ¿A qué te refieres? A Calliope. ¿Crees que en una ciudad así se puede ocultar un romance? Odette sintió que le ardían las mejillas de vergüenza, así que todos sabían de la infidelidad de su marido, excepto ella. Son asuntos personales, murmuró Leander. Tus asuntos personales tienen que ver con mi hija. La voz de Oswald se volvió más dura. Y si crees que puedes humillarla impunemente, te equivocas. Nadie humilla a nadie, ¿no? Oswald señaló la mancha en la blusa de su hija. ¿Y esto qué es? ¿Fue un accidente? ¿Como la cita con Calliope mañana por la noche? Leander se dio cuenta de que estaba acorralado. Se sonrojó y en sus ojos apareció el brillo de ira que Odette conocía bien. ¡Basta ya! Estoy harto de vuestras reprimendas. Sí, tengo una relación con otra mujer. Sí, participé en el trato de mi padre. ¿Y qué? Es mi vida y tengo derecho a vivirla como me parezca. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Odette miró a su marido y comprendió que estaba viendo su verdadero yo, un hombre egoísta y cínico que creía que el mundo estaba obligado a proporcionarle placer. Sí, dijo en voz baja, tienes derecho a vivir como creas conveniente, pero no conmigo. Leander se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué quieres decir? Que nuestro matrimonio ha terminado. ¿Por Calliope? Odette negó con la cabeza. No es por Calliope, es por ti, por cómo has resultado ser. Habían pasado 4 días desde la fiesta en casa de Jasper Crane. La noticia del cierre de la fábrica se extendió por Torrance como un incendio forestal, dejando a su paso una estela de inquietud y confusión. La gente se reunía en grupos en el supermercado, en la cafetería, en la gasolinera, y comentaba lo sucedido en voz baja. Odette veía esas caras todos los días salir al trabajo y al volver a casa, y cada vez sentía más culpa, aunque sabía que no tenía la culpa de nada. El lunes por la mañana se despertó con la clara idea de que no podía posponer más la decisión. Leander ya se había ido al concesionario donde, según él, estaba lidiando con las consecuencias del escándalo. Durante el fin de semana, intentó varias veces tener una conversación seria, pero cada intento terminaba en una pelea o en un silencio incómodo. Odette se vistió con especial cuidado.
Se puso un traje azul oscuro que había comprado 3 años atrás para una entrevista de trabajo en un banco. Se recogió el cabello en un moño pulcro y se maquilló un poco más de lo habitual. Se preparaba para un día importante y quería verse segura. Lo primero que hizo fue ir a ver a su abogado. Martin Harris llevaba 20 años ejerciendo la abogacía en Torrance, y todos los habitantes de la ciudad conocían su pequeño despacho de Main Street. El anciano, con una barba canosa y ojos atentos, escuchó su relato sin hacer comentarios, limitándose a asentir de vez en cuando. «Entiendo la situación», dijo cuando Odette terminó. «El divorcio sin reclamaciones mutuas sobre los bienes tardará unos 3 meses. La casa está a nombre de Leander. ¿No tienen activos importantes en común?» «No, el coche también es suyo». Odette firmó los documentos necesarios con una extraña sensación de alivio. Cada firma la liberaba de una carga que llevaba sin darse cuenta. «Bien, enviaré los documentos al tribunal hoy mismo. Leander recibirá la notificación mañana». Al salir del despacho del abogado, Odette se subió a su viejo coche y se dirigió a Milford, una ciudad vecina a 40 minutos en coche. Allí había una cadena de tiendas de alimentación donde, según sus conocidos, buscaban cajeros con experiencia. La ciudad era más pequeña que Torrance, pero más tranquila, ajena a los escándalos industriales. La entrevista fue bien. La gerente, una mujer joven llamada Ann Davis, examinó atentamente su currículum y le hizo algunas preguntas sobre su experiencia laboral anterior. 8 años en el mismo sitio dice mucho de tu fiabilidad, señaló Ann. ¿Puedes empezar mañana? Sí, claro. Perfecto. El sueldo será un poco más alto que en Torrance, más las bonificaciones por horas extras. Si das buena impresión, dentro de 6 meses podremos hablar de un aumento. Odette le dio las gracias y salió a la calle con la sensación de estar dando los primeros pasos hacia una nueva vida. El trabajo significaba independencia, la posibilidad de no depender de Leander y de sus ingresos dudosos. Por la noche, estaba preparando la cena cuando su marido llegó a casa. Parecía cansado e irritado. Los últimos días habían sido difíciles para el concesionario. Muchos clientes potenciales habían cancelado sus compras al enterarse del papel de la familia Crane en el cierre de la fábrica. «¿Qué tal?», preguntó Odette mientras ponía los platos sobre la mesa. «Mal. Hoy se han cancelado 3 ventas. La gente no quiere tener nada que ver con nuestra familia». Leander se sentó a la mesa y se frotó la cara con cansancio. «Y mañana será aún peor». «¿Por qué mañana?» «Porque mañana recibirás los papeles del divorcio». Odette se quedó paralizada con la cuchara en la mano. «¿Lo sabes? Harris me llamó después de tu visita. Dijo que, según la ley, tenía que notificarlo a la otra parte». Leander la miró con una mezcla de sorpresa y resentimiento. «¿En serio, Odette? ¿Divorcio?» «Sí. ¿Por una sola discusión?» Odette dejó lentamente la cuchara y miró a su marido a los ojos. «Leander, no ha sido una sola discusión. Es el resultado de 8 años». «¿8 años? Si éramos felices». «Tú eras feliz, yo me adaptaba». Leander se echó hacia atrás en la silla como si le hubieran golpeado. «¿Adaptarte a qué?» «A tus mentiras, a tu indiferencia, a que me consideras estúpida y aburrida». Odette hablaba con calma, sin rencor. «A que tienes una amante que conoce todo el pueblo menos yo». «Odette, lo mío con Calypso ha terminado. Ni siquiera me contesta al teléfono desde aquella fiesta». «No se trata de Calypso». «¿Y de qué se trata?» «En que estás dispuesto a engañar a 1000 personas por dinero, en que te da igual el sufrimiento ajeno, en que me mientes todos los días y crees que no me doy cuenta». Leander se quedó callado, asimilando sus palabras. Finalmente preguntó: «¿Y ahora qué? ¿Te vas sin más?» «Sí, mañana empiezo a trabajar en Milford. Mientras tanto, iré allí todos los días y ya veremos». «¿A Milford?», preguntó Leander frunciendo el ceño. «¿Por qué tan lejos?»
porque pronto no habrá trabajo en Torrance. La mitad de las empresas dependían de la fábrica. El argumento era irrefutable. Leander sabía que el cierre de la fábrica provocaría una reacción en cadena de despidos y cierres en toda la ciudad. Odette, ¿por qué no nos lo pensamos con más calma? Démonos tiempo para reflexionar. He tenido 8 años para pensarlo. Pero todo se puede arreglar. Cambiaré, seré más atento. Leander, lo interrumpió Odette, no lo entiendes. No es que no seas lo suficientemente atento, es que eres otra persona. Tenemos valores diferentes, ideas diferentes sobre lo que está bien y lo que está mal. Valores diferentes, repitió con amargura. ¿Entonces yo soy malo y tú eres buena? Simplemente somos diferentes, y ya no tiene sentido fingir que no es así. Leander comió en silencio, mirando de vez en cuando a su esposa. Odette veía que estaba reflexionando sobre la situación, pero no desde el punto de vista de su relación, sino desde el punto de vista de las molestias personales. Le preocupaba más cómo afectaría el divorcio a su reputación que la pérdida de su esposa. Al día siguiente, Odette se marchó a Milford temprano por la mañana. El trabajo resultó ser más agradable de lo que esperaba. Sus compañeros eran amables, los clientes educados y la tienda moderna y bien organizada. En todo el día no oyó ni una sola conversación sobre las fábricas, los escándalos o la familia Crane. Por la noche, su padre la recibió. Oswald estaba sentado en el porche de su casa, hojeando el periódico. ¿Qué tal el primer día? Bien, muy bien. Odette se sentó a su lado en los escalones. ¿Y tú qué tal? Hoy ha sido mi último día de trabajo. Mañana empezamos a desmontar el equipo. Oswald dobló el periódico y miró a su hija. Pero no me desanimo. A los 58 años es hora de pensar en la jubilación. Papá, lo siento mucho. No lo hagas. He trabajado honestamente toda mi vida, tengo la conciencia tranquila, y el dinero no es lo más importante en la vida. Se quedaron sentados en silencio, observando cómo se cerraba el crepúsculo sobre la tranquila calle. Odette pensaba en lo rápido que podía cambiar la vida. Una semana antes era una mujer casada con una rutina diaria. Ahora se estaba divorciando, cambiando de trabajo y planeando mudarse. Papá, ¿no te arrepentirás de esta casa cuando nos mudemos? No. Una casa son solo paredes. Lo importante es con quién vives. Oswald abrazó a su hija por los hombros. Por cierto, he llamado a mi primo de Milford. Tiene una casita que alquila. Si quieres podemos ir a verla el fin de semana. Odette asintió, sintiéndose agradecida hacia su padre. No la juzgó por su decisión, no intentó disuadirla, solo la apoyó. Una hora más tarde llegó Leander. Entró en la casa con un ramo de flores y una caja de bombones. Odette, hablemos otra vez. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. He estado pensando toda la noche y me he dado cuenta de que no quiero perderte. Odette tomó las flores, pero no buscó un jarrón. Leander, es demasiado tarde. ¿Por qué demasiado tarde? Podemos arreglarlo todo, empezar de nuevo. ¿Puedes devolverles el trabajo a 1000 personas? ¿Qué tiene que ver el trabajo? Estamos hablando de nosotros. Todo está relacionado, Leander. No lo entiendes y por eso no podemos estar juntos. Intentó convencerla durante media hora más, pero sus argumentos se reducían a promesas de mejorar, sin concretar qué iba a cambiar exactamente. Odette lo escuchaba y comprendía que lo que él intentaba recuperar no era a ella, sino la estabilidad a la que estaba acostumbrado. Cuando Leander se marchó, se sentó junto a su padre y sintió una gran paz. Por delante le esperaba la incertidumbre, un nuevo trabajo, un nuevo lugar para vivir. Pero, por primera vez en muchos años, era sincera consigo misma y con los que la rodeaban. ¿No te arrepientes?, le preguntó Oswald. No, respondió Odette, y supo que estaba diciendo la verdad. No me arrepiento en absoluto. Las luces de la calle se encendieron, iluminando el camino hacia un futuro que ahora solo le pertenecía a ella.